Amados hermanos y amigos del grupo Edificados en la Palabra, es para mí un gusto saludarles nuevamente en el amor del Señor. Paz a vosotros. Agradezco a Dios primeramente y a los administradores de ese grupo la oportunidad y el privilegio de poder compartir con ustedes en esta mañana la palabra de Dios mediante esta reflexión. Y continuando con el eslogan de comprendiendo el corazón de la doctrina de Cristo, el Sermón del Monte, en esta su cuarta semana, y con el subtema la ley y el pero yo les digo, y en esta mañana vamos a tener el tema hijos de Dios. Pero antes de iniciar esta breve reflexión, yo les invito, mis amados hermanos, que cierren sus ojos, hagamos una oración a nuestro Dios. Bendito y bondadoso buen Padre Celestial que moras en las alturas de los cielos. En esta mañana, Señor, te damos las gracias por la vida que tú nos concedes, el privilegio de poder abrir los ojos y poder ver a nuestras familias, a nuestros hijos, a tus familiares, y poder disfrutar las maravillas que tú nos das. Queremos agradecerte infinitamente, Señor, porque podemos aún predicar tu palabra, aún en estos lugares, y que esta palabra que hoy en esta mañana va a ser vertida en el corazón de tus hijos sea bendecida por ti. Bendice, Padre Santo, lo que hemos de exponer, Señor, que tu palabra haga fruto en el corazón de mis hermanos y sigue bendiciendo a este maravilloso grupo, edificados en la palabra, que cada día por las mañanas se reúnen para poder escuchar tu palabra, Señor. Bendice a los administradores de este grupo y bendice a tu pueblo, Padre Celestial, por pedírtelo y suplicártelo en el santo y bendito nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Bien, amados hermanos, quiero invitarles que vayamos, pero antes de leer el texto bíblico que se encuentra en Mateo 5, versos 46 y 48, deseo hacerles a ustedes una pregunta. ¿Qué le dice a usted el título de esta lección? Hijos de Dios. ¿A quién se le da este título, mis amados hermanos? ¿Saben? Para poder disipar un poquito esa pregunta, quiero invitarles a que lean primeramente Juan capítulo 1, verso 12. Y dice así: pero a quienes lo recibieron y creyeron en él, les concedió el privilegio de llegar a ser hijos de Dios. Así que, amado hermano, usted y yo somos privilegiados el ser llamados hijos de Dios. El apóstol Juan proclama que solo podemos entrar en esta relación real y verdadera de ser hijos de Dios únicamente por medio de nuestro Señor Jesucristo, siempre y cuando aceptemos creyendo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, usted y yo ya hemos tomado esa decisión de aceptar a Jesucristo como su Salvador. Ahora bien, ahora les voy a invitar que vayamos a leer Mateo 5:46, una vez sabiendo quiénes somos, para poder tener esta reflexión. Mateo 5, verso 46 dice así la palabra del Señor: porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos? Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? Y verso 48, por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. ¿Por qué cree usted que Jesús expresó estas palabras, mi amado hermano? Lo expresó porque la gran mayoría de los que escuchaban en ese momento el sermón sabían lo que Moisés les había dicho a sus antepasados. En Levítico 19, versos 17 y 18 dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová.
En la versión latinoamericana dice, no odies en tu corazón a tu hermano. Estos versos estaban refiriendo al tratamiento de los enemigos. Y en Éxodo 23, verso 4, si encuentras extraviado el buey de tu enemigo o su asno, ciertamente se lo devolverás. Verso 5, si ves caído debajo de su carga al asno de uno que te aborrece, no se lo dejarás a él solo. Ciertamente lo ayudarás a levantarlo. Como sabemos, mis hermanos, en ninguna parte de la ley ordena a la gente que aborrezca a sus enemigos, sino antes al contrario, porque si nosotros tratamos a nuestros enemigos como ellos nos tratan, estamos nosotros rebajándonos a su nivel. Entonces, en Proverbios 25:21 dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer pan, y si tiene sed, dale de beber agua. Jesús nos dijo, pero yo os digo, y el amor al prójimo llega hasta amar a vuestros enemigos. Mateo 5:44. Así que, amados hermanos, el amor no es un sentimiento que nace del corazón como se expresan, que yo amo aquí, amo allá, porque mi corazón me lo dice. No, el amor no es un sentimiento, sino es una decisión, amados hermanos. Por ello, tenemos que decidir conscientemente y desde el corazón amar y hacer el bien a todos, aun a aquellos que no nos quieren. Tenemos que marcar como cristianos o como seguidores de Cristo la diferencia en nuestro trato con los demás, en nuestra forma de enfrentar los problemas con otros, y nuestra manera de actuar tiene que ser consciente con lo que Cristo representa en nosotros, hermanos. Pero tristemente hay que decirlo, que como seres humanos tenemos una personalidad dividida. Hay en nosotros una parte que es atraída hacia el bien, pero también tenemos otra parte de nosotros que es atraída al mal. Mientras una persona sea así, se está librando una batalla en su interior. Una voz le está diciendo o le está incitando a tomar cosas prohibidas. La otra voz le está prohibiendo hacer esas cosas. Pero como dijo el apóstol Pablo, hago lo que no quiero. Dice Romanos 7:19, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, yo no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, amados hermanos, mientras exista esta batalla interior, este conflicto en nuestro corazón, la vida se mantiene insegura. La única manera es erradicar para siempre el deseo de lo prohibido mediante el dominio propio de la palabra de Dios, que dice así, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Segunda de Timoteo 1:7. Jesús nos enseña ese control de nuestras emociones y pensamientos como es, amados hermanos. Jesús respondió, me vino a la mente esto. Ustedes recordarán cuando Jesús es maltratado y golpeado, Él expresó a la manera de dar ejemplo a nosotros, si he hablado mal, da testimonio de lo que he hablado mal, pero si hablé bien, ¿por qué me pegas? Esto lo vemos en Juan 18, verso 23. Así que, amados hermanos, este pasaje debemos de tratar de descubrir lo que Jesús estaba realmente diciendo. El amar a nuestros enemigos, considero yo personalmente, que es de mucha importancia tocar este punto de esta mañana, toda vez que si vamos a tratar de vivirlo de verdad, debemos estar seguros de haber comprendido lo que Jesús nos pide con esta demanda. La palabra que se utiliza en estos versos en griego aquí para amar es la traducción de la palabra ágape con el verbo correspondiente agapán.
Estas palabras indican una benevolencia inquebrantable, una buena voluntad invencible, una manera de amar hasta que duela, por decirlo de una manera. Así que, mis hermanos amados, si miramos a una persona con ágape, quiere decir que no importa lo que esa persona nos haga o cómo nos trate, no importa que nos insulte o injurie o ofenda. Jesús nos dejó un buen ejemplo cuando lo escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos y otros lo bofeteaban. Cuando esto suceda, mis hermanos, no dejemos que nos invada el corazón ninguna amargura contra estos insultos u ofensas, hermanos. Es importante aclarar que el amor ágape no quiere decir un sentimiento del corazón como el amar a nuestros padres, a nuestra esposa o a nuestros hijos o familiares o amigos. Quiere decir una decisión de la mente mediante la cual conseguimos esta inconquistable buena voluntad, aun para los que nos hacen daño u ofenden. ¿Se comprende entonces, mis hermanos, lo que Jesús nos pide? El amar a nuestros enemigos lo lograremos si en verdad nos sentimos ser hijos de Dios. Por eso quise leer esos versos al principio. Si nos consideramos ser hijos de Dios, debemos seguir el ejemplo que Jesús que nos pide. Debemos acatar este mandamiento y seguir su ejemplo. Y el seguir su ejemplo significa que estamos ejerciendo ese dominio propio que nos es dado mediante el fruto del Espíritu Santo, según Gálatas 5, 22, 23. Amados hermanos, hasta este punto el Señor ya nos ha hablado de no hacer frente al malo, de no cobrar las ofensas, de no retener lo que nos quieran quitar. También nos habla de amar a quienes nos odian, persiguen, buscan mal y orar por ellos para que les vaya bien. Y ahora, por último, el Señor aquí nos indica cómo cumplir estas indicaciones. Mateo 5:48. Por tanto, sean ustedes perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Se nos requiere, amados hermanos, ser perfectos, así como Dios es perfecto. Y aquí la palabra perfecto en el griego es completo, maduro, completamente desarrollado. La perfección de Dios es eterna y absoluta. Nuestra madurez es el crecimiento a su imagen y su llamado también, hermanos. Para eso tenemos que diferenciarnos de los demás, no solo amando a los que nos aman, porque eso hacen todos los que no creen, sino amar a nuestros enemigos con ese amor ágape. Esta es la única manera de llegar a ser perfectos. Ágape, es decir, maduros, y eso a través de la fe en Cristo Jesús. Entonces, amados hermanos, comienza ese lento proceso de la santificación en el cual Dios puede actuar en la medida que se lo permitamos nosotros, mis hermanos, para adaptarnos a la imagen de su Hijo. Esta debe ser la meta de cada creyente, si se considera ser hijo de Dios, ya que sería inútil tratar de alcanzar la perfección por nuestros propios esfuerzos personales. Así que, amados hermanos, la invitación de esta mañana ya está hecha ya, mediante esa reflexión de llegar a ser perfectos como nuestro Dios lo es. Que el Señor siga derramando sus bendiciones en sus vidas, amados hermanos de Grupo Edificados en la Palabra y amigos que nos acompañan. Les saluda su hermano nuevamente. Paz a vosotros.